Siento que está muy oscuro. Sí se ve muy oscura, ¿no? Pero también se ve como gamer. Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Longsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Estaba un poquito oscuro, se me fue el sol. Este tema de la amnesia disociativa es bastante complejo, nos lo habían pedido en Patreon hace como mes y medio. Una de las razones por las que nos habíamos tardado es porque es bastante complejo. Hasta que acepté que no puedo incorporar absolutamente todo sobre la memoria en un solo video. El estudio de la memoria no solo es muy complejo per se, sino que nos adentramos más al debate de la memoria y a temas políticos sobre la existencia o no de la amnesia disociativa. Les vamos a estar mencionando varios de los videos que ya tenemos. Sí les recomendamos que antes de ver este video vean por lo menos los videos de introducción a la teoría de disociación estructural, el video de disociación, el video de síntomas, el video de histeria femenina. Pueden ver este video, pero si se pierden ya saben por dónde empezar. Hablemos de la amnesia disociativa. La amnesia disociativa es uno de los 4 trastornos disociativos reconocidos. Tenemos al trastorno de identidad disociativo, al trastorno de despersonalización desrealización, a la amnesia disociativa como trastorno y otro trastorno que se llama, al menos en el DSM-5 le ponen otro trastorno disociativo especificado. Este mismo tiene 4 subtipos. Esto es en el DSM-5, bueno, también hay otro en el DSM-5 que se llama no especificado, que es cuando el clínico no identifica específicamente un trastorno de los otros. En el CIE-11 manejan otros trastornos disociativos, pero la verdad es que solo se centran en estos 4. Estos trastornos y muchos otros trastornos también funcionan en un espectro. Es un espectro de severidad en donde el TID es el trastorno disociativo más complejo, que incluye la amnesia disociativa, la despersonalización, desrealización, entre otras cosas. Pero vamos a regresar a la amnesia disociativa. Primero hablemos de los criterios de la amnesia disociativa. El primer criterio es capacidad para recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza estresante o traumática, que no es congruente con el olvido ordinario. Los síntomas causan malestar significativo o disfunción en las áreas importantes de funcionamiento. No es resultado de efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o de alguna condición médica, es decir, no incluye los blackouts por consumir alcohol o consumir drogas o por golpes en la cabeza. Eso no es amnesia disociativa. Y la alteración no es explicada por un trastorno de identidad disociativo, un trastorno por estrés postraumático, un trastorno por estrés agudo, un trastorno por síntomas somáticos o un trastorno neurocognitivo mayor. Este último lo vamos a explicar en un momento porque es medio complejo. La amnesia disociativa es característica de la fuga disociativa, de hecho te viene como en una nota. Vamos a explicar la fuga disociativa en un momento. También es característica del trastorno de identidad disociativo. Algunos tipos del trastorno llamado otro trastorno disociativo especificado es un síntoma del trastorno de estrés postraumático simple y complejo. También es síntoma del trastorno por estrés agudo y el trastorno de somatización. Hay varias formas de clasificar la amnesia y la memoria, entonces vamos a ir poco a poquito. Los 4 tipos de amnesia respecto al contenido son 4. Es la localizada, que es la más común, como la incapacidad de recordar eventos específicos, por ejemplo, el evento de un trauma. La amnesia sistematizada es de hecho también común, que es la incapacidad de recordar tipos de categorías de información, por ejemplo, todas las memorias relacionadas con una persona en particular o con un lugar en específico. La amnesia generalizada, que es mucho menos común, que es la incapacidad de recordar toda su vida. Y el menos común es la amnesia continua, que es la incapacidad de generar recuerdos nuevos y la nueva información. Hay otra clasificación respecto al momento de la amnesia. Tenemos la amnesia retrógrada y la anterógrada. La retrógrada es, por ejemplo, cuando sucede un evento, la persona no puede recordar los días anteriores a ese evento. Y es anterógrada cuando después de ese evento no puede recordar los días que le siguieron a ese evento. Pasando a explicar lo que son las fugas disociativas, se consideran como un tipo de amnesia disociativa. Sería como amnesia de un viaje realizado, si lo pudiéramos definir de otra forma. Fuga en el sentido no en el sentido como de algo que se derrama, sino fuga de que se fugó, se fue, se escapó, como de un escape, que es cuando una persona se encuentra en un lugar diferente y no recuerda cómo llegó ahí. Se entiende que va acompañada de una amnesia generalizada o localizada. De hecho, varios autores debaten que en general el concepto de fuga es medio ambiguo, porque aunque se usa como ejemplo de la persona que aparece en otra ciudad y no recuerda cómo llegó ahí, le llaman fuga de viaje como un concepto que pues define volver en sí, volver en ti, volver en sí mismo en un lugar o en una situación al que no recuerdas haber llegado. Pero también hay algo que le llaman, bueno, es que también hay fuga sin viaje. Por ejemplo, despertar, tal vez no despertar en otra ciudad, pero sí despertar en otra habitación.
Ok, ya cubrimos lo básico. Vamos a subir la dificultad. Hay otras frases o formas de llamar a este olvido de eventos usualmente estresantes y traumáticos. Algunos le llaman represión, olvido, amnesia traumática, amnesia psicógena o solo un tipo de disociación. A veces se usan como sinónimos, especialmente cuando hablamos de represión, recuerdos reprimidos o recuerdos bloqueados. Así que por el momento no vamos a detallar en el debate sobre el uso de conceptos. Les podemos decir que la represión y la disociación son parecidos, pero también son términos rivales y posiblemente estén hablando de dos facetas de un mismo fenómeno. Una de las distinciones que comentan es que la disociación es una defensa en tiempo real de información muy dolorosa y la represión es una defensa a posteriori de información muy dolorosa. Aquí vamos a usar poco la palabra represión, por cierto. Pero ¿qué es exactamente la memoria y en este caso la pérdida de ella? Podemos entender la memoria como un proceso continuo de recibir información, categorizarla, almacenarla y para después recuperarla. Pérdida de memoria en general involucra un fallo en alguna de estas áreas según el modelo tradicional. De hecho, hay varios modelos de memoria. Vamos a hacer una diferencia entre la amnesia general, o lo que podríamos decir la amnesia orgánica, y la amnesia disociativa. Además de que la amnesia de causa orgánica puede ser causada, por ejemplo, por una encefalitis, y de que la amnesia disociativa o la amnesia psicógena es de origen psicológico y no como un proceso completamente orgánico, pero sigue siendo un proceso psicobiológico, se considera disociativa porque tiene este proceso de no asociarse con el resto de información. Está ahí, es una información que sí está ahí. A diferencia de la amnesia orgánica, posiblemente esa información está perdida. En la amnesia disociativa es muy posible que sí esté ahí. Como si en lugar de guardar información en el disco duro de tu computadora, lo guardaras en una USB. Es una memoria que existe, pero no siempre tienes acceso a ella. Por lo general, el problema de la amnesia disociativa no está en almacenar la información, sino en categorizarla y o recuperarla. Y una aclaración de lo que no es amnesia disociativa: hablando sobre procesar y almacenar información, no se considera necesariamente amnesia disociativa cuando la información nunca se almacenó bien, o sea, no se codificó bien. Por ejemplo, si tienes sueño durante una clase o una junta y no la recuerdas, no necesariamente es amnesia, porque la información no se codificó bien en primer lugar. Solo escuchabas como murmuros y palabras aisladas, por lo que recuperar esa información desordenada pues te va a salir desordenado. Pero ¿qué causa la amnesia disociativa? Hay muchas teorías, pero ya les hemos comentado mucho en este canal que hay mucha relación entre la disociación en general, incluyendo la amnesia, y los eventos traumáticos. En la teoría de disociación estructural, que hemos comentado mucho en este canal, defienden que todo trauma involucra al menos un tipo de disociación, aún la disociación más simple. Es decir, el estrés postraumático simple se puede explicar como una persona con una parte de su personalidad disociada que no ha logrado integrarse y entender que el peligro ha pasado. A veces la persona tiene amnesia de ese evento, pero esta parte disociada es la que tiene memoria del evento. De hecho, en esta teoría mencionan que la amnesia es disociativa porque hay una parte disociada de la personalidad que contiene esa información. Todavía no estamos hablando de alters. De hecho, hemos mencionado que hay diferencia de conceptos entre hablar de alters y hablar de partes disociadas. Se pueden tener partes disociadas sin tener alters. Alters solo estamos hablando cuando hablamos del trastorno de identidad disociativo y el trastorno de identidad disociativo parcial, o el OTD1. Pero bajo esta teoría se pueden tener partes disociadas. De hecho, vean el video de disociación estructural porque vamos a adentrarnos un poquito más en eso. De todas maneras, estamos hablando de partes disociadas que pueden ser bastante limitadas en su cantidad de información y en su estructura de su identidad. Ya vimos unos tipos de amnesia, ahora vamos a regresarnos a ver unos tipos de memoria. Hay dos principales tipos de memoria: la declarativa y la procedimental, o la explícita y la implícita. Es decir, la memoria, podríamos decir que es la memoria que puedes compartir y la memoria que no. Ejemplo, la explícita es lo que solemos considerar como memoria, lo que es el conocimiento, el vocabulario. La implícita no la puedes compartir, no la puedes compartir en palabras. Es como andar en bicicleta, dar piruetas, lo que algunos llaman memoria muscular, pero va mucho más allá de solo memoria muscular. La memoria implícita es más difícil de estudiar y se dice que las memorias traumáticas están almacenadas de formas muy similares a las memorias implícitas, en forma de sensaciones, olores, visiones, sonidos, que no han logrado ser procesadas como una memoria declarativa, narrativa o explícita.
Otra forma de ver la amnesia disociativa es como un síntoma negativo de la disociación. Discúlpeme de verdad si de pronto uso términos y uso cosas que tal vez no hayamos explicado, que hayamos explicado en otros videos, pero no me sentiría satisfecha si no abordamos suficientes aspectos. Vamos a hacer otro video hablando sobre esto de los síntomas positivos y negativos. Resumiendo, los síntomas positivos y negativos no estamos hablando en calidad de malo o bueno, o como deseable o no deseable. Estamos hablando de, se refiere a que síntoma negativo es algo que te quita algo de la experiencia que debería estar ahí, y positivo es algo que se te agrega a tu experiencia que tal vez no debería estar ahí. Un síntoma disociativo positivo sería, por ejemplo, los flashbacks, que son como los recuerdos intrusivos del evento traumático. Te agregan algo a tu experiencia, te agregan imágenes, sonidos, olores, que son cosas que realmente no deberían estar ahí en ese momento, de que no están sucediendo. Y uno negativo sería, por ejemplo, la amnesia. Te quita una información que debería estar ahí. Pero dejemos eso de lado por el momento. Respecto a la prevalencia de la amnesia disociativa, es rara. ¿Recuerdan el cuarto criterio que habíamos dicho de la amnesia disociativa? No sucede durante otro trastorno disociativo, etc. Ejemplo, si un paciente tiene trastorno de identidad disociativo, ya no se le diagnostica con amnesia disociativa porque viene implícito en el TID, ¿cierto? Ok, ¿cuál es la posibilidad de que haya una persona con amnesia disociativa sin que haya otro trastorno disociativo u otro trastorno de trauma o de estrés postraumático? Solita. La amnesia disociativa solita es bastante baja. Posiblemente la amnesia disociativa pura o solita, sin otro trastorno disociativo u otro trastorno, estrés postraumático, estrés agudo, es el trastorno disociativo menos común de todos. Curiosamente, estas personas con una amnesia disociativa pura tienen una muy baja escala de experiencias disociativas. Es algo que menciona el autor Paul Dell, que dice: las personas que tienen la amnesia disociativa sin otro trastorno disociativo y sin trauma no son pertenecientes a este grupo de pacientes con experiencias disociativas muy complejas. Así que seguramente esta categorización de la amnesia disociativa es bastante conflictiva y va a tener que cambiar en un futuro, porque de hecho los subtipos del trastorno que se llama otro trastorno disociativo especificado es muchísimo más común que la amnesia disociativa solita. Hay un debate sobre cómo debe estar conceptualizado entonces el criterio, pero ahora vamos a subir un poquito más la dificultad. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, de la amnesia disociativa en un estrés postraumático simple y la amnesia disociativa en el trastorno más complejo, que no es el trastorno de identidad disociativo? La amnesia disociativa en el trastorno de identidad disociativo es uno de los 5 síntomas principales del TID. En el TID, la amnesia disociativa es más extensa e incluye elementos de la vida cotidiana. De verdad espero que hayan visto el video de disociación estructural, porque vamos a usar algunos conceptos de ahí. Tenemos también, de hecho, un resumen que hicimos en nuestro blog sobre esta teoría. Vamos a recordarles a las partes aparentemente normales y las partes emocionales de la personalidad. Ya las hemos descrito también incluso en el video de TLP. Las partes aparentemente normales de la personalidad manejan aspectos de la vida diaria como socializar, comer, ir al trabajo, ir a la escuela, etc. Y las partes emocionales son las que manejan los aspectos de la supervivencia y muchas veces son las que retienen los recuerdos traumáticos. En la disociación estructural terciaria, que es en donde está el TID, la separación entre, ahora sí, alters o partes disociadas, como le quieran llamar, está no únicamente entre la parte de la vida diaria y la parte emocional que contiene el trauma, sino entre PANS, entre partes aparentemente normales. En otras palabras, en el TID existen más experiencias de amnesia o falta de información de elementos que no necesariamente están relacionados con un evento traumático. Tenemos una lista de 10 tipos de experiencias respecto a la amnesia disociativa en un TID. Primero es el tiempo perdido o time loss, como tener un pedazo de información faltante, te falta saber qué pasó de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Las fugas disociativas o despertar en otro lugar al que no recuerdas haber llegado. Fuga disociativa con o sin viaje. Que te digan que hiciste algo que no recuerdas haber hecho. La pérdida temporal de habilidades o conocimiento bien aprendido. Encontrar objetos que crees que no te pertenecen pero sí te pertenecen. Un ejemplo en el libro de Sibyl venía que ella tenía un nuevo uniforme escolar con su nombre escrito y le decían que era suyo y ella no recordaba que fuera suyo y le quedaba bastante bien. Una amnesia muy extensiva de la infancia. Sí existe eso de la amnesia infantil, que es mucha gente, por ejemplo, no recuerda lo que es su primera infancia. Eso es normal, pero aquí hablamos de una amnesia más extensiva. Otro sería extraños que te conocen y saben de ti, no nada más como que te confundan, o sea, sí saben de ti, pero tú no los reconoces. Objetos que ya no están, que deberían estar ahí, por ejemplo, tú tenías un microondas un día y al día siguiente no está. Y el último es encontrar evidencia de acciones de uno mismo que no se recuerdan. Un ejemplo muy evidente es encontrarte con el cabello más corto. Otro tema súper importante que vamos a desarrollar también en otro momento es sobre la recuperación de los recuerdos disociados y lo político. ¿Qué es esto?
Les habíamos dicho al final del video de 18 mitos del TID. Hay algunas personas que no creen en el TID, algunas personas que no creen en el TID sí creen en la amnesia disociativa, otras no creen ni siquiera en la amnesia disociativa. Creen que esta amnesia disociativa, una de dos, o las dos, o es fingida porque bajo sus estándares algo tan horrible como un evento traumático no podría olvidarse, y dos, la amnesia es permanente, es decir, que no se puede recuperar. Trigger warning, vamos a poner aquí un trigger warning por menciones de abuso. Existen muchas personas que en su adultez empiezan a tener filtros de recuerdos de eventos traumáticos en la infancia, y cuando hablamos de casos de negligencia y de abuso infantil, han habido muchos movimientos pseudocientíficos para deslegitimar estos recuerdos. Ya les hemos mencionado varias veces en el canal sobre el síndrome, la fundación del síndrome de falsa memoria. No sé, esta experiencia de, hace mucho que no recordaba eso, de recordar algo repentinamente que hace mucho que no recordabas, es algo bastante común, pero en sobrevivientes de trauma infantil severo, esta reminiscencia viene a veces muy violenta y controlable, o a veces viene muy sutil pero muy profunda, y muchas veces por eso van los sobrevivientes a terapia, a revisar estas sensaciones que están teniendo y dudando de si son recuerdos o no. Realmente no hay todavía muchas formas de identificar si un recuerdo es falso o no únicamente con el recuerdo. Muchas veces tendría que haber algún tipo de investigación con otras personas, expedientes médicos, expedientes escolares, etc. Una persona que aboga mucho por el estudio serio de la memoria traumática, Freud, es Jennifer, ¿por qué puse Freud? Es Jennifer Freud. Ella en un momento de su vida profesional empezó a tener recuerdos de una infancia traumática, de un abuso infantil. Ella lo estaba revisando con su terapeuta y ella lo compartió con su esposo, quien una vez los padres de ella iban a llegar a casa y el esposo le dijo, ¿sabe qué? Mi esposa está teniendo estos recuerdos y por el momento no desea hablar con ustedes. Y para no hacerles la historia larga, porque lo vamos a desarrollar en otro momento, estos padres se sintieron en una necesidad de defenderse de alguna forma, entonces crearon la fundación del síndrome de falsa memoria, que de hecho Paul Freud sí es el investigador matemático, que por cierto esta fundación acaba de cerrar este año, así que qué bueno, porque realmente ni siquiera tenía mucha actividad. Es un síndrome que nunca se ha reconocido por manuales internacionales. Es un síndrome falso, curiosamente, pero vamos a verificar más de este síndrome en otro momento junto a un tema que levanta Jennifer Freud en su trabajo, que es la teoría de trauma de traición. Vamos a resumir, según Jennifer Freud, el predictor para identificar una amnesia disociativa de un trauma, especialmente de la infancia, es el factor de traición humana. ¿Recuerdan el video de trauma complejo? Si no, véanlo también, el video sobre el trauma complejo o el estrés postraumático complejo. Hablamos de que una diferencia entre el trauma simple y el trauma complejo, entre otras cosas como por ejemplo lo prolongado que sea el trauma o la serie de eventos relacionados, es el factor de traición humana. Porque la amnesia disociativa puede ser adaptativa durante un periodo, no únicamente para olvidar hechos dolorosos, sino que lo más importante de este olvido tiene que ver con el apego a esa persona, con que la persona no puede enfrentar quién y qué hizo, una persona en la que confiaba. Y también saltamos con esto a la teoría del apego de John Bowlby y el video, también tenemos un video hablando del apego desorganizado y lo de apego, el apego desorganizado, en el que un niño no sabe cómo reaccionar porque no sabe si su cuidador va a ser amenazante, va a ser peligroso o va a ser el cuidador. Antes de que pregunten de si es posible tener recuerdos falsos, sí es posible tener recuerdos falsos. Eso no es el síndrome de falsa memoria, es diferente. Los recuerdos falsos sí es parte del debate gracias a o por culpa de este intento de deslegitimar a sobrevivientes adultos de abuso infantil. Se han reformado todo tipo de intervenciones tanto en juicios como en entrevistas estructuradas, en terapias y en cómo se formulan las preguntas. Un ejemplo muy fácil, es muy diferente si yo te enseño una foto y te digo, ¿has visto un gato en esta foto? A que si te digo, ¿has visto al gato en esta foto? O ¿has visto el gato en esta foto? Es como una forma de que sí se puede sugestionar una información a una persona. Eso sí es cierto. Pero ese debate lo vamos a dejar para después. Vamos a hablar ahorita sobre la amnesia emocional y otros tipos de amnesia. Hay quienes mencionan que la amnesia también puede incluir los afectos y las emociones respecto al evento. En el video de si hablábamos o no, estamos referenciando un montón de videos. En el video de si hablábamos o no de nuestro trauma en el canal, mencionamos algunas incapacidades a la hora de relatar un evento traumático. No solo recordarlo, sino relatarlo. Una incapacidad podría ser la de recordar el evento,
pero no de forma narrativa. O sea, puedes sí recordar el evento de forma implícita, pero no de forma narrativa todavía. Otra discapacidad sería la de tener la memoria que podría en teoría ser narrada, pero hay un bloqueo en el lenguaje. Muchos sobrevivientes de guerra pueden tener esta sensación de que puedo verlo, puedo entenderlo de cierta forma, pero no puedo narrarlo, literal, no hay palabras. Y otra discapacidad podría ser la de poder narrar la historia, pero sin tener acceso a las emociones de ese evento y o lo que significa para esa persona el evento. No se ha hecho una síntesis, no se ha podido integrar. Por eso decíamos que muchas veces las personas prefieren no decir un recuerdo traumático porque lo dicen sin emociones o con una emoción conflictiva, por ejemplo, riéndose. Sobre la movilidad de la amnesia, esto también lo quería mencionar. Pierre Janet, que es el autor de El padre de la disociación, que de hecho lo explicamos en el video de Histeria Femenina, es el que viene con el concepto de amnesia disociativa. Él mismo decía que la amnesia disociativa puede ir y venir, es decir, la persona puede recordar y de nuevo olvidar. Por ejemplo, a veces eso sucede con los flashbacks. Vienen imágenes y recuerdos, pero cuando terminan no puedes recordarlos. En la teoría de disociación estructural, estos flashbacks les habíamos dicho, son un síntoma disociativo positivo o la influencia pasiva de una parte disociada de la personalidad. Y otra cosa sobre lo difícil de diagnosticar la amnesia disociativa es que puede uno no ser consciente de esta amnesia, algo que llaman la amnesia de la amnesia. Hay una gráfica muy curiosa que entre más amnesia sufra la persona, más amnesia podría tener de esta amnesia y menos se reporta. En estos casos, las personas se dan cuenta de la amnesia solo después de haberse reducido estas barreras amnésicas y se percatan de ella retrospectivamente. En otras palabras, no se pueden dar cuenta de la amnesia mientras siguen teniendo amnesia. Otra cosa que queremos mencionar para retomarlo después es que la amnesia disociativa severa en personas con TID a veces provoca que las personas tengan un conflicto en la concepción del tiempo. Si recuerdan el video que hicimos de Trudy Chase, referenciando otro video, habíamos mencionado los problemas de las tropas, así se llama su sistema, las tropas tenían un problema con calcular el tiempo. De hecho, esto también lo traigo a colación porque justo en nuestro cumpleaños vimos la película de Volver al Futuro, que son mis películas favoritas, y este salto de tiempo en el que Marty cambia de año y no puede creerlo y luego va al pasado, luego regresa al presente, luego al futuro, luego al pasado, luego al presente. Llega un momento en el que ya no sabes cuánto tiempo ha pasado, ni cuánto tiempo se siente un mes, un año, un día. Esto no sucede con todas las personas con TID, pero sí sucede en los casos de TID de mayor amnesia. Respecto al tratamiento de amnesia, el tratamiento va a depender de muchas cosas, como siempre. A veces la amnesia persiste porque la persona no está en un momento de seguridad en su vida. Por ejemplo, si hay amnesia de un evento difícil de la infancia y el adulto sobreviviente continúa viviendo con esos agresores, la amnesia podría seguir siendo un método adaptativo de mantener ese apego porque sigue viviendo con ellos. Por eso la primera fase del tratamiento, esto de hecho lo hablamos en el video sobre tratamiento del TID, el tratamiento del trauma y del trauma complejo, por ende del TID, incluye establecer seguridad para la persona y el manejo de los problemas más urgentes de su vida y sus habilidades básicas de manejo. Por eso también cuando una persona está estable, en una etapa estable de su vida, a veces empiezan a llegar imágenes muy dolorosas. No necesariamente es porque la persona no sepa estar en paz, sino porque la persona necesitaba un momento de tranquilidad para bajar sus defensas, como bajar sus puñitos, y el mismo cuerpo dice, ahora sí, toca procesar esto. Mencionan que no hay necesariamente una forma de recuperar recuerdos, que es algo que dicen las personas del síndrome de falsa memoria, de que hay una terapia de recuperación de memoria. No, realmente no hay algo así, pero sí se puede ir trabajando con lo que se sabe desde una base segura, por ejemplo, recordando algo agradable o algo neutral de la vida. Por supuesto, esto de preferencia se hace con un profesional para evitar que haya una descompensación o una recaída o que la persona no tenga las herramientas para manejar este proceso. De todas formas, no es necesario recordar absolutamente todo para empezar a sanar e incluso para terminar de sanar. Algunos recuerdos puede que no regresen y eso está bien. Lo que sí se puede hacer es tratar de reducir las barreras amnésicas que suceden actualmente en pacientes con blackouts o con fugas, que lo que se tiene que hacer es, además de incrementar la seguridad de la persona, se trabaja en la comunicación interna, se puede trabajar en un diario y en ejercicios de retrospección e introspección. Por eso decíamos en el video de comunicación de alters, referenciando otro video y de otro video de darse cuenta del TID, cuando dicen que no es posible que los alters se conozcan y se comuniquen, tan es posible que de eso se trata el tratamiento en las personas con TID, que son las que tienen más amnesia disociativa. Este tema da para muchísimo de qué hablar, es bastante complejo este tema y lo vamos a seguir retomando en otros videos. Queremos responder una pregunta que hizo un Patreon sobre cómo ayudar a que el host acepte que tiene TID o que acepte a sus alters. Como pueden ver en este y varios videos, es parte del
trabajo adaptativo del anfitrión, del host, no saber, y si sabe, voltear para otro lado si es doloroso. Por eso puede funcionar. Parte tal vez de este intento de cómo ayudar sería que las partes no anfitrionas, no hosts, tengan autocompasión con el anfitrión, compasión y autocompasión con el anfitrión, y trabajar también en la autocompasión y compasión del anfitrión para con esas partes. Después de todo, ignorar a estas partes de uno mismo es el precio a pagar para seguir funcionando, y toma bastante tiempo bajar esa negación, porque básicamente es eso, es negación, como la negación de que has perdido algo, la negación en un duelo, y es que duele mucho darse cuenta de lo que has estado ignorando y lo que has perdido. Así que pues tener bastante paciencia, porque es lo que se trabaja en terapia y pues toma bastante tiempo. Esta fue una pregunta por un Patreon, y muchísimas gracias a los Patreons por apoyarnos en Patreon para seguir haciendo esto y seguir estudiando y seguir comprando libros y seguir leyendo y seguir redescubriendo este tipo de cosas. Y por supuesto, una de nuestras mayores referencias será el libro recomendado de este video, que de hecho fue un regalo de ustedes. Muchísimas gracias. El libro de Jennifer Freyd, la persona de la que hablamos, habla muchísimo sobre la memoria. Este libro, y está en español. Yo siento que este libro está underrated. Este libro debería estar mucho más vendido, y yo creo que también este libro debería ser actualizado porque ya tiene algunos añitos. Dejamos este y otras referencias en la descripción de este video, obviamente de dónde sacamos esta información para este video. Y recuerden que estamos haciendo streams por Twitch martes y jueves. A veces nos ponemos a estudiar ahí, a veces nos ponemos a jugar o a platicar, ahí depende. Esperamos haber aclarado dudas con este video, y si tienen más dudas pueden consultar las referencias que vamos a dejar. Hay otras cosas que quería meter al video, pero decidí mejor bajarle tantito a mi expectativa de que quería meter un montoncísimo de cosas en un solo video, y yo no sé, iba a durar un montoncísimo. Entonces, ahora sí, eso es todo, gente bonita. Besos plurales, y lean mucho, y seguiremos hablando de la amnesia disociativa porque es bastante complejo. Besitos plurales. Los quiero.